1. Buenos días, alumnos. Como ustedes tal vez ya sepan, puede que haya clases virtuales todo el año, 2 meses más, no se sabe. Hasta entonces, esfuércense, sigan echándole ganas a sus clases y trabajen con su familia. El módulo a distancia en cívica, ahora nos toca el siguiente tema: el Estado peruano. ¿Qué es el Estado? El Estado es la organización política de una nación. Así que si hablamos de nación, estamos hablando de la expresión geográfica que llamamos Perú. Organización política significa un cuerpo de personas creadas con el propósito de guiar, mantener y poder regir las leyes y el gobierno de este aspecto geográfico llamado Perú. Este Estado, esta cúpula de gente, tiene unos orígenes, una estructura y sus problemas que dan solución y propósito a su existencia. Vamos a comenzar con los orígenes del Estado peruano. El Estado peruano surge como parte del Virreinato de España. Los comienzos del Estado, un cuerpo político que rija el Perú, que dictamine leyes, surge para 1821 con la proclama de José de San Martín. Es en este punto cuando comienza la creación del Estado. Esta proclama y los pasos que van a dar los siguientes jefes del Congreso, de Torre Tagle, Ribagüero, van a dar los pasos necesarios para crear un gobierno. Cabe resaltar que en ese entonces solamente Lima y el norte del Perú eran independientes, el resto seguía bajo control español. Así que el Estado no era un Estado general en todo. Con el tiempo, y sería para 1823, con nuestro jefe del Estado, Lamar, que tendríamos nuestra primera constitución, la de 1823. Esta daría pie y principio al ordenamiento del Estado peruano, la creación política de este Estado. Se basa en republicanismo, unitaria, con división de poderes, con liberalismo y presidencialismo. ¿Qué significa cada uno de estos? Republicanismo se basaba en una república, res pública, la cosa pública, la cosa del pueblo. Esto significaba que el pueblo era llamado a elecciones públicas para elegir a sus líderes. Esto, con el paso del tiempo, ha ido cambiando, por lo que solamente un grupo social era llamado a elecciones. Solamente los hombres mayores de 20, solamente los hombres mayores de 20 con educación, los hombres mayores de 20 con educación con tierras, y así. Con el paso del tiempo se fue liberando para que todo el pueblo peruano pueda participar políticamente, ya que la república significa eso, la elección del pueblo mediante el voto. Unitaria, no nos dividimos, estamos unificados en esta expresión geográfica. ¿Qué quiere decir eso? Hay otros ejemplos como el federalismo argentino o brasileño, que significaba que sus provincias eran pequeños países aparte. Estados Unidos también es un gobierno federal, el cual unifica luego en un sistema unitario un poder absoluto, Washington, Distrito de Columbia. Pero antes, en 1860, Estados Unidos, cada estado era un país básicamente. Eso nos lleva a que el unitarismo provocó que eso se provocara el centralismo. Lima era el corazón del país.
Toda tecnología llega a Lima, cualquier cosa, mercancía llega a Lima. Y el dinero que se generaba y que iba al Congreso en Lima, se quedaba en Lima. Y las provincias iban de mal en peor. Eso cambiaría con el paso del tiempo. Aún somos unitarios, pues nuestros departamentos no tienen el poder de separarse de la República. Entonces, división de poderes. Eso significa que no puede haber un solo individuo con poder absoluto. Curiosamente, después de promover esta constitución, tuvieron que llamar a Simón Bolívar, que se nombró dictador, disolviendo el Congreso. La Constitución protege la división de poderes: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Así nadie tiene demasiado poder, protegiendo las libertades del pueblo peruano. Está el liberalismo. Somos una república liberalista. No nos basamos del todo en conservadurismo. El liberalismo hablaba de libertad de mercado, libertad de conocimientos, libertad de principios. Así el pueblo peruano tenía ciertas libertades para expresar su opinión, ciertas libertades para comenzar su labor, su trabajo. Con el paso del tiempo eso ha sido cortado, transformado, cambiado. Hemos tenido gobiernos militares, dictaduras, en fin. Pero el principio del origen peruano del Estado se basaba en el liberalismo, del mercado y del individuo. Luego vamos a presidencialismo. Es muy conocido para muchos que San Martín quería un proceso semi-monárquico para ir liberando al Perú, pedir a España o a otro país un príncipe que sea coronado como rey del Perú. Unos dirán, pero ¿qué locura es esa? México y Brasil tuvieron emperadores. Manuel de Brasil y Iturbide de México tuvieron un proceso en el que no cortaron de lleno la monarquía, porque era el gobierno que llevaban desde hace muchos años. Así, paulatinamente fueron dejándolo y adoptaron un gobierno republicano constitucional. Nosotros, cuando hablamos de presidencialismo, es que elegimos que el poder ejecutivo recaiga en un líder electo. Mientras que la monarquía cae de padres a hijos, el presidencialismo implica que el líder del poder ejecutivo, señor del representante de la república, es electo por voto popular. Entonces, los comienzos del Estado peruano surgen en estas épocas, un tiempo convulso de revoluciones, porque en esos primeros meses se veía la imagen del caudillo, el líder militar que ostentaría poder absoluto. Y aunque tuviéramos una constitución, esta era vulnerada cada instante. Bolívar para 1826 nombraría la constitución eterna del Perú, la cual sería derogada casi inmediatamente años después. El origen del Estado peruano se basa en esos principios, pero también en unos contextos históricos. Lamarr, el primer presidente constitucional que tuvimos, luego sería derrocado a su vez por otro, Gamarra, Santa Cruz y así. Tiempos donde quien tenía un ejército tenía el poder. Es por eso que mucho del Estado peruano se ve de esa manera, poder absoluto, más que la devoción a la Constitución o al pueblo. ¿Cuál es la estructura del Estado peruano? Hay dos estructuras. La estructura regional, la estructura nacional, la estructura local. Esas son las estructuras geográficas. Ya que hablamos del gobierno central de Lima, luego hablamos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que a su vez forman parte de un todo, el gobierno del Perú. Todo por el provecho de los ciudadanos peruanos. La otra estructura es la estructura misma del sistema político, del Estado, la cual es presidente, símbolo y poder del poder ejecutivo,
Él es un presidente constitucional, avalado por una constitución y elegido por voto popular. También consta del vicepresidente, un segundo que ayuda junto con el Consejo de Ministros seleccionados por el presidente para tener un gabinete que representa las necesidades nacionales. Ustedes deben de haber escuchado el ministro de Salud, el ministro de Minas y Energía, el ministro de Agricultura. Esos ministros seleccionados por el presidente es para eso. Lo asesoren, lo guíen en puntos específicos de su labor para poder tomar las mejores decisiones. Parte de esta estructura es el Congreso de la República, nuestra Cámara de Representantes electos por el pueblo. Esa Cámara es un parlamento unicameral. Un parlamento significa la reunión de representantes políticos y representantes electos que tienen una sola cámara, un solo lugar donde reunirse. ¿Por qué? Otros países tienen dos cámaras. Por ejemplo, Gran Bretaña, la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Nobles. Eso permite que si una cámara deroga una ley, la otra puede oponerse. Es un sistema de contrapeso para mantener un equilibrio político, ya que muchos, por ejemplo, en nuestro país siempre le han dicho al Congreso que tiene demasiado poder. Nuestro parlamento unicameral tiene 120 individuos, representantes de la cantidad geográfica nacional. Y lo último es los juzgados, que es el Poder Judicial, que está dividido en los juzgados de paz, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República, con sede en Lima, encargada de la ejecución de las leyes. Esta es la estructura del Estado como cuerpo político. Por último, los problemas de convivencia. El Estado es la cabeza de todo el cuerpo nacional. Se supone que ordenan, juzgan y llevan al cuerpo a una resolución pacífica de sus problemas. Pero con el tiempo, nosotros hemos ido viendo muchos de los problemas que son típicos del Perú. Es labor tanto del Estado como del pueblo llevar a cabo soluciones a estas problemáticas. Algunas de ellas son vandalismo, el mal encaminamiento de los jóvenes a crear bandas, a crear grupos que terminan con daño a bienes privados, bienes públicos, la creación de pandillas. Los problemas raciales, las crisis raciales que ha tenido el Perú no han sido pocas, ya que al ser un crisol de razas, muchas etnias juntas, es normal que surjan tensiones. La pobreza. En la pobreza vemos el clasismo, la diferencia entre el pobre y el rico. Cuando esta brecha es muy grande, surge esa crisis que lleva al pobre a preguntarse por qué no tiene más. Mientras que ven muy acomodado al rico, usualmente se les ve como ladrones, como gente que no ha trabajado por su dinero. Tenemos la carencia formativa, la falta de educación o el abandono de los estudios lleva a una sociedad más ignorante y por lo tanto más manejable y también más salvaje. Cuando vemos las noticias falsas o vemos una pandemia como hoy en día, la gente desinformada puede degenerar en un caos. El clasismo, que es la creación de clases sociales, nosotros ya no tenemos nobleza como tal, gente que por sangre tenga mejores lujos, pero ahora sí vemos gente que por diferentes motivos, ya sea dinero o por piel o por tener diferente sangre, tienen diferentes privilegios, uno de los grandes problemas actuales. Y por último, la corrupción. El hecho de que estos sistemas burocráticos sean fáciles de corromper, que pierdan su norte, que sean fáciles de pagarse, que sean fáciles de poner amigos, que sean fáciles de hacer más difícil el trabajo a la gente honesta. No es raro que el peruano crea que el Congreso sea uno de los estados más corruptos de la nación peruana. Esos son trabajos de ellos,
nuestro, de todos, poder combatir las problemáticas sociales. ¿Cómo? Con el conocimiento, ¿cómo? Con la acción ciudadana, entre otros. Chicos, entonces, les pido que sigan estudiando, que sigan investigando y que podamos llevar a buen término las clases virtuales. Entonces, hasta otra.